Shalom, estudiemos Torah, Parashá Beshalach Shemot, Éxodo 13. Resulta que cuando paró Faraón de Egipto dejó salir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los plistitas, los filisteos, si bien era más directo porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Yam Suf, el Mar Suf, o Mar Rojo o Mar Mediterráneo. Los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto. Armados es Hamushim, que significa un quinto. Según cierta opinión, 1 de cada 5 israelitas salieron de Egipto, pues los 4 restantes murieron en la plaga por la oscuridad. Murieron aquellos que por no querer perder su posición social, no quisieron salir de Egipto. Y Moshe llevó consigo los restos de Yosef, que hizo jurar a los israelitas y declaró, en verdad Elohim los recordará y los sacará de aquí y los llevará y se llevarán mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. De día Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube y por la noche en una columna de fuego, para alumbrarles para que pudiesen avanzar de día y de noche. No se apartaban de delante del pueblo ni el pilar de nube durante el día ni el pilar de fuego durante la noche. Hashem le habló a Moshe para que transmitiera, diles a los israelitas que retrocedan y acampen antes de Pi Hajerot. Pi Hajerot es la ciudad de Pitón, que sería Tanis, ciudad del delta del Nilo. Pitón significa boca cerrada, en alusión a la dura y cerrada esclavitud en Egipto, pero después del triunfal éxodo, dicha ciudad pasó a llamarse Pi Hajerot, que significa boca o valle de la libertad, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acamparon frente a él, junto al mar. Hashem les ordena que vuelvan hacia Egipto para confundir a los egipcios. Así Pagó pensará que los israelitas están perdidos dentro del país y que el desierto los atrapó, y yo haré que Pagó se ponga terco y los persiga. Así me glorificaré a través de él, de la derrota que propinaré a Paró y a todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy Hashem, y así hicieron ellos. Mientras tanto, el faraón de Egipto fue notificado de que el pueblo había escapado. El faraón había autorizado que los israelitas fueran 3 días al desierto a servir a Hashem y mandó con ellos supervisores para asegurarse de que retornarían al cumplirse el plazo sin que retornaran. Los supervisores asumieron que los israelitas habían tomado su propio camino y se le informaron a Pagó, faraón de Egipto. Entonces Pagó y sus sirvientes cambiaron de parecer acerca del pueblo y dijeron, ¿cómo pudimos expulsar a Israel y que deje de trabajar para nosotros? Metafóricamente, Egipto representa la materia y Israel el alma. La materia es consciente de que si el alma parte, ella pierde su sustento. Entonces preparó su carro de combate y persuadió a su pueblo de ir con él contra los israelitas. En lugar de delegar a la tarea en algún subalterno, Pagó mismo, haciendo gala de toda su motivación, preparó su carro de combate, tomó 600 carros de combate de élite y todo el resto de los carros de Egipto, con oficiales en todos ellos. Entonces Hashem hizo que Pagó, faraón de Egipto, se pusiera terco y persiguió a los israelitas. Los israelitas salieron triunfalmente, literalmente con mano elevada, en alusión al carácter triunfal de la salida de Egipto. Los egipcios con toda la caballería, con los carros de combate de Pagó, todos sus jinetes y todo su ejército, los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, cerca de Pi Hajerot, frente a Baal Zephón. Los israelitas vieron que Pagó se estaba aproximando. Los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Hashem y le protestaron a Moshe, ¿acaso no había sepultura en Egipto que nos llevases a morir al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios?
Habría sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Pero Moshe contestó al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará a ustedes, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. Indica que los israelitas clamaron a Hashem, por eso ahora dice: permanezcan calmos y en silencio, que Hashem luchará por ustedes. Hashem le preguntó a Moshe: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha. Moshe estaba en medio de la plegaria. Entonces Hashem, escuchando la plegaria, le dijo que no era momento de orar para un peligro en cierne acechaba a Israel. Y Hashem ya había escuchado la plegaria de los israelitas. Y tú, dijo a Hashem a Moshe, levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas lo crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan a los israelitas. Entonces me glorificaré a través de la derrota de Paró y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Cuando me glorificaré a través de Paró, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que yo soy Hashem. El ángel de Elohim que había frente del campamento de Israel se apartó de allí y fue tras ellos, se ubicó detrás para cubrir la retaguardia de los israelitas, y también la columna de nubes se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás, de modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura para los egipcios, pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por eso toda esa noche de los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas, no pudieron acercarse porque no veían nada, ya que la columna de fuego iluminaba solo a los israelitas. Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca, y los aguas se partieron, no solo las aguas de este mar, sino todas las aguas del mundo. Los israelitas cruzaron por el lecho de mar en seco. El agua estaba a los costados en estado sólido, como sendos muros a derecha y a la izquierda. Nashón, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá, en plena demostración y ejercicio de su fe en Hashem, se lanzó al mar incluso antes de que éste se secase. En mérito a ese acto de fe, Hashem recompensó a la tribu de Yehudá, otorgándole el derecho de la realeza del pueblo de Israel. Los egipcios los persiguieron. Toda la caballería de Paró con los carros de combate y los jinetes se arrojaron al mar tras ellos. Literalmente no emplea el sustantivo colectivo caballería, y en su lugar dice todo caballo de Paró en singular, pues frente a Hashem toda la caballería de un ejército es apenas como si fuera un simple y único caballo. Pero resulta que a la madrugada Hashem, desde el pilar de fuego y de nube, miró hacia el ejército de los egipcios y confundió el campamento egipcio. Madrugada Ashmoret Hakobeg, la noche se divide en tres partes, cada una de las cuales se llama Ashmoret. En este versículo se refiere a la última de estas tres partes de la noche. Según otras opiniones, esto fue al despuntar el alba. Además, Hashem les quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Otra explicación: el avance resultó penoso para los egipcios que viajaban en los carros, pues como Hashem les quitó las ruedas se caían y fracturaban. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues Hashem lucha a favor de ellos contra Egipto. En lugar de contra Egipto puede leerse en Egipto, significando que Hashem castigó no solo a los egipcios que salieron a perseguir a los israelitas, sino incluso a aquellos que permanecían en Egipto. Hashem le dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moshe extendió su mano sobre el mar, y hacia la mañana el mar retornó a su estado natural de fuerza, mientras los egipcios huían hacia él. Hashem hundió a los egipcios en el mar, en medio del mar. Normalmente uno huye del peligro, pero los egipcios estaban tan confundidos que en lugar de huir del mar, huyeron hacia él. El retornar las aguas a su cauce normal cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Pagó que los perseguía en el mar. No quedó ni siquiera uno de ellos. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como una muralla a la derecha y a su izquierda. Así aquel día Hashem salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio el gran poder de Hashem que Hashem desplegó contra los egipcios. El pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en su servidor Moshe.
Entonces, al ver el milagro divino, Moshe junto a los israelitas entonó este cántico a Hashem que declara: cantaré a Hashem porque es sumamente exaltado, y al caballo con su jinete egipcio arrojó al mar. La fuerza y la retribución de Elohim fue salvación para mí. Él es mi Elohim y le glorificaré, Elohim de mi padre, y lo enalteceré. Comentario: en lugar de glorificaré puede leerse yo y él estamos juntos, y en lugar de enalteceré puede leerse él está elevado por sobre mí. El sentido del versículo resultaría: cuando a él lo considero Elohim mío, entonces él y yo estamos realmente comprometidos en una estrecha y fluida relación, pero cuando lo considero Elohim de mis padres y no mío, entonces él está elevado por sobre mí, lejos, yo estoy alejado y desconectado de él. Hashem es el amo de la guerra, Hashem es su nombre. No con armas convencionales él libra las batallas, sino con el poder espiritual que emana de su gran nombre. Precipitó al mar a los carros de Paró y a sus ejércitos, y a sus más escogidos militares los hundió en el Yam Suf. Las profundas aguas lo cubrieron y se hundieron en las profundidades como una roca. Tu mano derecha, oh Hashem, es majestuosa en poder para salvar a Israel. Tu mano derecha, oh Hashem, destruyó al enemigo. Dos veces menciona a la mano derecha, pues cuando Israel cumple la voluntad de Hashem, también su mano izquierda se transforma en derecha. En tu gran magnificencia derribas tus adversarios, les despachas tu ira y los consumes como paja. Al soplido de tus narices las aguas se apilaron, las corrientes de agua se pusieron firmes como una pared, los abismos se congelaron en el corazón del mar. Declaró el enemigo: los perseguiré y los alcanzaré y repartiré sus despojos. Mi alma quedará satisfecha con ellos. Sacaré la espada y mi mano los debilitará. Tú soplaste con tu viento y entonces el mar los cubrió y se hundieron como plomo en las tempestuosas aguas. ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Hashem? ¿Quién es como tú, poderoso en la santidad, demasiado exaltado para alabar, hacedor de milagros? Extendiste tu mano derecha, los tragó la tierra, guiaste en tu bondad al pueblo que redimiste y con tu poder los guiaste a tu santa casa. Escucharon otros pueblos y se aterraron. El horror se apoderó de los habitantes de Plashet. Los filisteos masacraron a mucha gente de la tribu de Efraín, que calcularon mal el momento de éxodo del Egipto y salieron prematuramente. Las maravillas que Hashem obró en el mar fueron el horror de los filisteos, que se vieron los destinatarios de la eventual venganza de los israelitas. Los jefes de Edom quedaron confundidos, los poderosos de Moab se convulsionaron, todos los moradores de Canaán se derritieron por el miedo que les producía Israel. Si bien los territorios de Edom y Moab no pertenecen a la herencia de Israel, temían que Israel los atacase en venganza por el maltrato de los pastores de Lot, padres del fundadores de Moab, contra Abraham, y por el odio de Esaf, ancestro de Edom, contra Jacob. En cambio, los kenanitas tenían su temor bien fundamentado, pues estaban usurpando un territorio destinado a Israel y sabían que el final no estaba tan lejano. Que el miedo y el pánico caigan sobre ellos por la grandiosidad de tu brazo, queden mudos como una roca hasta que tu pueblo pase el río Amón y el Jordán, arribando yo a la tierra prometida, oh Hashem, hasta que le pase el pueblo que hiciste tuyo. El río Amón está en el este del Yam Suf, aproximadamente a mitad de su altura, y corre perpendicular a el Arnón, está en el norte de Moab. Los llevarás y los implantarás en el monte de tu heredad, la morada, el gran templo que tú, Hashem, preparaste, el santuario, mi amo, que establecieron tus manos. Hashem reinará por toda la eternidad. Cuando la caballería de Paró, con sus carros y sus jinetes, entraron al mar, y Hashem hizo volver el mar sobre ellos, los israelitas caminaron en tierra seca sobre el lecho del mar. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aharón, tomó una pandereta en su mano y salieron todas las mujeres tras ella con panderetas y bailes. Miriam les dijo a ellas: entonces entonen a Hashem, porque es exaltado sobre los arrogantes. A la caballería egipcia con sus jinetes los arrojó al mar. Moshe sacó a los israelitas del Yam Suf, salieron al desierto de Shur y caminaron 3 días en el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber agua de Mará porque era amarga, y por eso le pusieron el nombre de Mará, que justamente significa amarga. Entonces el pueblo se quejó contra Moshe diciendo: ¿qué vamos a tomar? Y Moshe se dirigió con desesperación a Hashem. Entonces Hashem le mostró un árbol. Moshe echó el árbol al agua y milagrosamente el agua se hizo potable. Allí él estableció para Israel decretos y ordenanzas, y allí los puso
a prueba. O sea, allí Hashem percibió la testarudez del pueblo. No le pidieron de buena manera a Moshe que les proveyera agua, sino quejándose. Dijo él: si escuchases con atención la voz de Hashem, tu Elohim, si hicieses aquello que le parece bien a él, si prestases atención a sus preceptos y obedecieses todos sus decretos, entonces no les enviaré a ustedes ninguna de las plagas de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy Hashem, tu sanador. Después arribaron a Elim, un oasis donde había 12 fuentes de agua, una por cada tribu, y 70 palmeras, una por cada anciano sabio referente a Israel. Acamparon allí junto al agua. Partieron de Elim, la comunidad de Israel, llegaron al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí. Esto fue el día 15 del día segundo mes, contando desde el que salieran de Egipto. Menciona la fecha explícitamente para indicar que en ese mismo día se les terminaron las pocas provisiones que sacaron de Egipto, y ellos creían que ahora morirían de hambre, pero Hashem les tenía reservado el maná. Toda la comunidad de Israel se quejó contra Moshe y Aarón en el desierto. Les dijeron los israelitas: hubiese sido mejor morir a manos de Hashem en Egipto. Allí no nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos, porque nos sacaron de este desierto para hacer morir de hambre a toda la comunidad. Entonces Hashem le dijo a Moshe: haré que llueva sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá diariamente y juntará lo necesario para ese día. Quiero ponerlo a prueba a ver si se conducen de acuerdo a mi ley o no. Pero el día sexto, el viernes, los que recolecten para llevarse será el doble de lo que junten cada día. Moshe y Aarón dijeron a los israelitas: al anochecer sabrán que fue Hashem quien los sacó de Egipto, y por la mañana observarán la gloria de Hashem, que él presta atención a sus reclamos contra Hashem. Pues ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen contra nosotros? Asimismo dijo Moshe: cuando al anochecer Hashem les dé a ustedes carne para comer y pan para saciarse por la mañana, es porque Hashem presta atención a sus reclamos. Pues ¿qué somos nosotros? Comentario: nosotros somos nadie. En verdad, sus quejas no son contra nosotros, sino contra Hashem. Entonces Moshe le dijo a Aarón: dile a toda la comunidad de Israel a que acérquense a Hashem, o sea, al lugar donde descansa la nube, porque él escuchó sus reclamos. Mientras Aarón le hablaba a la comunidad de los israelitas, ellos miraron hacia el desierto, y resulta que la gloria de Hashem se presentó ante ellos en una nube. Hashem le habló a Moshe diciendo: yo escuché los reclamos de los israelitas, háblales y diles: a la tarde comerán carne y por la mañana se llenarán de pan, así sabrán que yo soy Hashem Elohim de ustedes. Resulta que al anochecer emergieron los slab, especie de ave, quizás un faisán, que llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campo. Al diluirse la capa de rocío, un sustento muy endeble parecido a la escarcha quedó sobre el suelo en el desierto. Cuando la vieron, los israelitas se dijeron unos a otros: esto es maná, pues no sabían qué era. Moshe les explicó: este es el alimento que Hashem les da para comer. Como no sabían qué era concretamente, lo llamaron maná, que es una denominación genérica. Esta es la orden que al respecto dio Hashem: recojan de allí cada uno de lo que necesite para comer, una medida de un homer por cabeza según el número de miembros de la familia. Cada uno tomará lo necesario de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda. Y así hicieron los israelitas: unos recogieron más, otros menos, y milagrosamente al medirlo con el homer, el que había recogido más tenía exactamente un homer por cabeza, o sea, no tenía nada extra, y al que había recogido poco también tenía exactamente un homer por cabeza, nada le faltaba. Para completar dicha medida, cada uno juntó según cuanto necesitaba para alimentarse. También les dijo Moshe: nadie deje sobrantes por la mañana. Pero no hicieron caso a Moshe, pues algunos sí dejaron hasta la mañana. Algunos salude a Datán y Abirán, pero el sobrante se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moshe se enojó contra ellos. Lo recolectaban todas las mañanas, cada uno según lo que podía comer, pero a medida que el sol calentaba, el maná que quedaba en el desierto perdía su consistencia. Y el sexto día, el viernes, juntaron doble cantidad de o maná, 2 homer, porciones por cada persona. Entonces los jefes de las comunidades fueron a contárselo a Moshe, pero él les respondió: esto es lo que dijo Hashem: mañana es día de descanso, Shabbat sagrado, día dedicado a Hashem.
Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar, y el sobrante apártenlo para ustedes para mañana. Y en efecto, ellos lo guardaron para el día siguiente, tal como lo ordenara Moshe. Y no se apestó ni se infestó. Entonces Moshe les advirtió: cómanlo hoy porque hoy es Shabbat, dedicado a Hashem. Hoy no podrán encontrarlo en el campo, o sea, Shabbat. Coman el maná que tengan en su poder, pues por ser Shabbat no lo hallarán fuera. 6 días lo juntarán, pero en el séptimo día, que es Shabbat, no lo hallarán. Resulta que en el séptimo, el sábado, salieron algunos del pueblo para recogerlo y lógicamente no lo hallaron. Entonces le dijo Hashem a Moshe: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos y mis leyes? Miren, Hashem les dio el Shabbat, día de reposo. Por eso es que el sexto día le da el doble por ración de pan. Que todo hombre permanezca en su lugar, que no salga nadie de su lugar. El séptimo día, el pueblo descansó en el séptimo día. A este pan del cielo, la comunidad de Israel lo llamó maná. Se parecía a la semilla de coriandro, solo que era blanco, con sabor a buñuelos, a la miel. También dijo Moshe: esto es lo que ordenó Hashem, un homer completo de él, del man, deberán ser conservado como testimonio para las generaciones venideras, para que vean el testimonio que les proporcioné en el desierto cuando los saqué de Egipto. Entonces Moshe le dijo a Aarón: toma un recipiente y llénalo con una medida de un homer de man, luego ponlo ante Hashem para conservarlo para las generaciones venideras. Ponlo ante Hashem, ubícalo ante el arca sagrada, tal como Hashem lo ordenara. A Moshe, Aarón colocó el recipiente delante del arca de testimonio para conservarlo. Como evidencia, en el arca aún no había sido construida. El versículo indica que Aarón colocó el recipiente ante el arca cuando ésta fue construida. Los israelitas consumieron el man durante 40 años hasta que llegaron a una tierra habitada, o sea, comieron el man hasta llegar a las fronteras de la tierra de Canaán. El homer es la 10ª parte de una efa, medidas de capacidad. Toda la comunidad de los israelitas salió del desierto de Sin, viajando de acuerdo a las instrucciones de Hashem. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo pudiese tomar. Entonces el pueblo discutió con Moshe: danos agua para tomar. Y Moshe les dijo: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Hashem? El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra Moshe diciéndole: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para matarnos de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Hashem le respondió a Moshe: pasa delante del pueblo y verás que no te apedrearán. Sí, y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano tu bastón con el que golpeaste el río Nilo para que transformase en sangre. Anda, mira, yo estaré parado ante ti en la roca, en Joreb, golpeará la roca y de ella saldrá agua y el pueblo podrá tomar. Y en efecto así hizo Moshe a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masha y Meribá, voz que denotan altercado debido al reclamo de los israelitas por la falta de agua y por haber provocado a Hashem cuando dijeron: ¿está Hashem con nosotros o no? Entonces se presentó el pueblo de Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Israel dudó de que si Hashem estaba con ellos o no. Hashem le respondió provocando a la guerra contra Amalek para demostrar que Israel siempre está a su lado dispuesto a ayudarle. Moshe le dijo a Yehoshua: elige hombres fuertes física y espiritualmente para de nosotros y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo estaré parado sobre la cima del monte con el bastón de Elohim en mi mano. Moshe dijo para nosotros, refiriéndose a él y a su discípulo de Yehoshua. El gran líder era Moshe y Yehoshua solo su ayudante. De este hecho deriva que los sabios de que un grande debe interesarse también por el honor de sus subalternos. Yehoshua hizo como le había indicado Moshe, luchó contra Amalek y Moshe, Aarón y Hur ascendieron a la cima del monte. Y resulta que mientras Moshe tenía su mano levantada, dominaba Israel, pero cuando bajaba su mano, dominaba Amalek. ¿Pero acaso los brazos de Moshe tenían el poder de lograr un triunfo militar? Más bien la intención era que los israelitas miraran hacia arriba, le hace que orientarse sus pensamientos hacia el Creador, porque todos los sucesos de este mundo tienen su causa en las esferas espirituales, y si uno logra acceder a la fuente de todas las causas, puede alterar el curso de los acontecimientos. Como Moshe tenía los brazos cansados, Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se apoyara sobre
Coré y a Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con sus brazos firmes, extendidos al cielo, a modo de plegaria fidedigna hasta que se puso el sol. A través de los astrología, los amalequitas pretendían determinar cuál era el momento más adecuado para vencer a los israelitas, pero con su plegaria Moshe logró detener el movimiento del sol, alterando de esta forma los horarios, neutralizando así las predicciones astrológicas del enemigo. Yehoshua derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hashem le dijo a Moshe: escribe esto acerca de la crueldad de Amalek como recordatorio en el libro y hazlo saber a Yehoshua, pues yo borraré totalmente de la memoria de Amalek. Moshe construyó un altar y lo llamó Hashem es mi milagro. Y dijo, pues está la mano en el trono de Elohim, jurando: Hashem tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Comentario: cuando los egipcios persiguieron a Israel, Moshe le dijo al pueblo: no teman, Hashem luchará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Fue una guerra milagrosa en la que Israel no participó militarmente. En cambio, la guerra contra Amalek fue una guerra en su sentido literal, en la que Israel derrotó a Amalek a filo de espada. Para comprender el porqué de esta diferencia, debemos recordar que Egipto venía persiguiendo a Israel por la retaguardia, a diferencia de Amalek, que se había interpuesto en el camino de Israel hacia la recepción de la Torá en el Sinaí. Esto significa que cuando el sustento espiritual de Israel no está en juego, Hashem interviene personalmente en resguardo a su integridad física, pero cuando son los valores espirituales los que se encuentran amenazados, como en el caso de Amalek, que pretendían enfriar el fervor espiritual del pueblo, y no es suficiente la intervención de Hashem por medio de milagros, es necesario que tú mismo salgas a luchar, pues se trata de mismísimos sentido de tu propia existencia. Es la lucha por la verdadera supervivencia, la supervivencia espiritual. Shalom, gracias por estudiar Torah conmigo. Nos vemos hasta la próxima.